está dentro todavía del objeto de estudio de lípidos y sus metabolismos, es la parte número 9, esos son los puntos que vamos a tratar, y vamos a empezar definiendo qué son los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son moléculas que las producen nuestros hígados a partir de la molécula de acetilcoenzima A, y esto ocurre especialmente durante el ayuno. Lo que ocurre es que en las mitocondrias hepáticas hay un proceso llamado cetogénesis y es parte de lo que vamos a ver nosotros en la clase de hoy. Entonces, a través de la cetogénesis se forman los cuerpos cetónicos, que son estos tres que están aquí. Los cuerpos cetónicos son la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Los que son funcionales son el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Ambos son ácidos orgánicos, si ustedes se fijan tienen aquí el grupo carboxilo, que les da una gran solubilidad en agua y pueden viajar a través del torrente sanguíneo sin ningún problema. La acetona, en cambio, nosotros no la podemos utilizar y la expiramos en el aliento. ¿Okay? Los cuerpos cetónicos sirven como una fuente de energía para otros tejidos en las situaciones en las que ya se nos acabó nuestra glucosa y ya se nos acabaron nuestras reservas de glucosa. ¿Cómo se forman? Bueno, pues durante el ayuno prolongado, también durante el ejercicio intenso o en condiciones patológicas, como en la diabetes no controlada, se producen al generarse un exceso de acetilcoenzima A que no puede ser procesada en el ciclo de Krebs y por escasez del oxalacetato o una alta beta oxidación. Entonces nosotros formamos los cuerpos cetónicos a partir de acetilcoenzima A y esa acetilcoenzima A se acumula porque no puede entrar al ciclo de Krebs para obtener energía y ahorita vamos a ver cuáles son las razones por las cuales pues, no puede ser utilizada. Son solubles en agua. Esta es una característica bien importante porque no requieren a la albúmina para transportarse en la sangre. Entonces se movilizan muy rápidamente y son utilizados para obtener energía por el músculo cardíaco y el esquelético, por la corteza suprarrenal, por la mucosa intestinal, por el cerebro, en donde en el ayuno prolongado pues son muy importantes para la función cerebral. En estos tejidos, los cuerpos cetónicos se vuelven a convertir en acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs y generar ATP. Entonces, nosotros tenemos al hígado, que acuérdense que el hígado, además de guardar el glucógeno, pues puede hacer muchas otras funciones para poder darle energía al resto de los tejidos, como la gluconeogénesis. Cuando nosotros consumimos alimentos, pues nuestros niveles de glucosa en sangre suben. Entonces, nuestra primera forma de acabarnos la energía es consumiéndonos la glucosa de la sangre. ¿Qué dijimos que pasaba cuando ya se nos acababa la glucosa sanguínea? Antes de eso, ¿qué nos acabamos primero? El glucógeno, muy bien. Y luego nos acabamos el glucógeno y luego ya seguimos con los ácidos grasos. Y al tiempo que se van haciendo la lipólisis, que sale el glicerol, que se liberan los ácidos grasos, podemos hacer también gluconeogénesis. ¿Se acuerdan que también hacemos gluconeogénesis? Bueno, cuando tenemos una alta beta oxidación, como en los ayunos prolongados o como en el ejercicio intenso, se empieza a acumular mucho la acetilcoenzima A y la célula utiliza la cetogénesis para tener otra alternativa más de fuente de energía. Entonces el hígado agarra el acetilcoenzima A, forma cuerpos cetónicos, los envía rápidamente por el torrente sanguíneo al resto de los tejidos y los tejidos agarran los cuerpos cetónicos, los vuelven a reconvertir en acetilcoenzima A y los meten al ciclo de Krebs para obtener energía. Entonces es una fuente de energía muy rápida, adicional a todas las que ya hemos venido mencionando, como la glucólisis, la gluconeogénesis, la degradación del glucógeno y la beta oxidación. ¿Cuál es la importancia metabólica? Pues esa que les acabo de explicar, que proveen una fuente de energía alternativa a la glucosa. Y esto nos permite ahorrar glucosa, especialmente en el cerebro durante el ayuno prolongado. Su uso reduce la necesidad de la gluconeogénesis, preservando muchas proteínas musculares, porque acuérdense que también en la gluconeogénesis, los sustratos para la gluconeogénesis pues eran algunos aminoácidos. Y en esta imagen que yo les pongo aquí, ahorita la vamos a ver con más detalle, nos pone a el hígado de este lado
y al resto de los tejidos que pueden utilizar los cuerpos cetónicos. Y lo que les comentaba yo es que habiendo un exceso de acetilcoenzima A, se forman los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, que son el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, pueden viajar por el torrente sanguíneo y lo hacen sin necesidad de ningún transportador porque son solubles. Y luego llegan al resto de los tejidos y en el resto de los tejidos hacen el proceso inverso a la cetogénesis. Esto se llama cetogénesis o formación de cuerpos cetónicos. Y el proceso inverso que convierte a los cuerpos cetónicos en acetilcoenzima A para irse al ciclo de Krebs y obtener energía se llama cetolisis. Cetogénesis, cetolisis. De esa manera el hígado provee de moléculas de rápida utilización para el resto de los tejidos. ¿Cuáles enfermedades están relacionadas con esta producción de cuerpos cetónicos y que a veces puede ser anormal esta producción de cuerpos cetónicos? Pues hay trastornos en la beta-oxidación que puede provocar lo que se denomina hipocetosis, que es producción insuficiente de cuerpos cetónicos, o también en la hipoglucemia, que hay una dependencia exagerada de la glucosa para obtener energía. Y al final les voy a hablar un poquito más sobre la complicación que pueden tener las personas que no controlan sus niveles de glucosa con respecto a los cuerpos cetónicos. Miren, esta parte creo que es la que es un poquito más complicada de la clase porque nos va a tener que hacer recordar vías que ya revisamos. Y se usa para explicar, o lo que voy a tratar de explicarles es por qué se aumentan o por qué se activa la vía de cetogénesis. Y aquí se los traté de poner con puntitos y vamos a utilizar estas imágenes que nosotros ya vimos en temas pasados para tratarlas de entender. ¿Cuándo se activa la cetogénesis? Que dijimos que la cetogénesis es la síntesis de los cuerpos cetónicos en el hígado, pues en el ayuno. El tejido adiposo lo que hace es liberar ácidos grasos que llegan en grandes cantidades al hígado. Y esos ácidos grasos se oxidan por la beta-oxidación y generan altos niveles de acetilcoenzima A. Les pongo esto en grande y en rosa y en negritas, porque esta es la señal para que nosotros podamos empezar a sintetizar cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son las consecuencias? En esta imagen que ustedes ven aquí, esta es la regulación del ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Esta que está acá abajo es las reacciones del ciclo de Krebs, sus puntos de regulación, y acá arriba está la conversión del piruvato a acetilcoenzima A. Voy a amplificar esta parte de acá primero para ver cómo es que se va dando esta regulación. Miren. Lo que nos dice es que, bueno, si ustedes se acuerdan, el piruvato, que viene de los carbohidratos, se puede convertir en acetilcoenzima A y la enzima que lleva a cabo esa reacción es el complejo piruvato deshidrogenasa. Y esta es inhibida por niveles altos de acetilcoenzima A. Y dijimos que lo que está pasando aquí en la cetogénesis es que como estoy haciendo mucha beta-oxidación, se está aumentando mucho el nivel de acetilcoenzima A. Entonces lo que ocurre es que estos altos niveles de acetilcoenzima A inhiben a la piruvato deshidrogenasa. Este 1 que ustedes ven acá hace referencia a este 1 que está aquí, dice. Se inhibe la piruvato deshidrogenasa y evita que el piruvato se convierta en más acetilcoenzima A. Entonces queda bloqueada esta parte y el piruvato entonces ya no se puede convertir en acetilcoenzima A. ¿Qué pasa después? En el punto 2 dice que se activa una enzima que nosotros también ya vimos, que es la que está por acá, que se llama piruvato carboxilasa. Esta enzima es una enzima de la gluconeogénesis que convertía al piruvato en oxalacetato. Entonces, en el punto número 2 se activa esta vía y el piruvato deja de estar pasando a ser acetilcoenzima A porque ya tenemos un alto nivel de acetilcoenzima A que viene de los ácidos grasos y ahora pasa a ser oxalacetato y digamos que al mismo tiempo empieza a activar la gluconeogénesis, que eso también es un proceso que ocurre durante el ayuno prolongado. ¿Dudas de esta parte? Pues van dos cosas, ¿eh? Se bloqueó esta y se activó esta. ¿Qué es lo que ocurre cuando se da ese bloqueo? Fíjense cómo en esta imagen ya está sombreadito todo esto porque me dice que ya no se está convirtiendo pues la acetilcoenzima A y el oxalacetato que se genera por la conversión del piruvato a oxalacetato se dirige por la gluconeogénesis a formar glucosa. Luego, en esta imagen la voy a utilizar para poder explicar lo que pasa en el punto 3 y 4. Si ustedes se fijan, nuevamente es el ciclo de Krebs, pero ahora no lo conecta con otras rutas metabólicas. Nos dice que el oxalacetato pues, puede por gluconeogénesis formar glucosa,
pero también nos dice que estos niveles de acetilcoenzima A pues podían venir del piruvato, que fue la que ahorita dijimos que estaba bloqueada y que se venía para acá, pero también está pasando en ese momento que estamos quemando muchos ácidos grasos y están elevando estos niveles de acetilcoenzima A. Entonces, lo que nos dice el punto número 3 es que el oxalacetato que se generó porque este piruvato ya no se vino a formar acetilcoenzima A, sino se vino a formar oxalacetato, pues se conduce hacia la gluconeogénesis para formar glucosa. Y eso hace que se acabe el oxalacetato y que ya no entre al ciclo de Krebs. Lo que ocurre cuando se están formando cuerpos cetónicos en el hígado es que el ciclo de Krebs se ve bloqueado, tanto porque yo conduje el piruvato a que ya no vaya para acá y que se forme más oxalacetato, y el oxalacetato se desvía a formar glucosa y ya no tengo con qué combinar las moléculas de acetilcoenzima A que tengo en exceso para formar citrato. Por eso se bloquea aquí el ciclo de Krebs. ¿Qué otra cosa ocurre? Pues si yo bloqueo el ciclo de Krebs porque no tengo oxalacetato, porque se está yendo a formar glucosa, pues entonces se empieza nuevamente o se termina acumulando más el acetilcoenzima A, que aunque no viene del piruvato, sí viene de la beta oxidación. Y lo que produce este acúmulo de acetilcoenzima A, además de que por beta oxidación se está generando muchísimo NAD, porque se acuerdan que la tercera reacción de la beta oxidación produce NAD reducido. Ok, entonces al mismo tiempo está aumentado y está aumentado el NAD reducido. ¿Qué implicación tiene esta acción de que se aumente el NAD reducido? Pues que en esta reacción de malato a oxalacetato, cuando tengo una alta cantidad de NAD reducido, voy a hacer que se vaya hacia el sentido contrario del ciclo de Krebs, del oxalacetato hacia el malato. Por eso dice aquí, aumenta el NAD reducido por beta oxidación. Esto reduce el cociente de NAD oxidado NAD reducido y desvía el oxalacetato hacia el malato, alejándolo aún más del ciclo de Krebs. Entonces, con estos dos puntos lo que estamos viendo es que el ciclo de Krebs se ve bloqueado en el hígado para poder formar cuerpos cetónicos, preservando estas moléculas de acetilcoenzima A que están en exceso porque vienen de la beta oxidación, para que se conduzcan a formar los cuerpos cetónicos y esta señal que hubo de alta acetilcoenzima A, como la gran cantidad de beta oxidación que produjo muchos NAD, pues hace que se bloquee el ciclo, ya sea porque se acabe el oxalacetato, desviándose hacia la glucosa, o porque el oxalacetato incluso se está revirtiendo para formar malato. ¿Okay? ¿Dudas de esta parte? Entonces va a haber una acumulación de malato. Acuérdense que el malato sale de la mitocondria y puede afuera volver a formar oxalacetato y luego glucosa. O sea, realmente esto que está aquí se complementa también por acá, porque en la mitocondria el oxalacetato para formar glucosa pues tiene que convertirse a malato para que pueda salir de la mitocondria y luego irse a formar glucosa. Ajá. Sí, es parte también del ciclo de Krebs como ciclo anfibólico, específicamente lo que es el anabolismo de la glucosa, que es la gluconeogénesis. Entonces todo se va conectando. Muy bien. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Bueno, estas dos diapos son la explicación de por qué se empieza a acumular acetilcoenzima A y por qué esta no se utiliza en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs queda bloqueado porque se nos agota el fosfonolpiruvato. Y eso es lo que dice aquí. ¿Cuál es el resultado de esto? El acetilcoenzima A entonces entra a formar cuerpos cetónicos. En esta imagen, si ustedes se fijan, aquí está el acetilcoenzima A y está bloqueado su conversión a citrato porque no hay oxalacetato. El oxalacetato se está haciendo malato o está yéndose a formar glucosa. Entonces, obliga a que el acetilcoenzima A en exceso se vaya y forme los llamados cuerpos cetónicos a través del proceso que se llama cetogénesis. Y eso implica la síntesis del acetoacetato, del beta-hidroxibutirato y en menos cantidad acetona. Aquí como un dato adicional yo les pongo que además de los ácidos grasos, ustedes deben de recordar que la acetilcoenzima A, además de venir de aquí, puede venir de otros catabolismos como algunos aminoácidos cetogénicos como son la leucina y la lisina. Obviamente nosotros
cuando estudiamos esta parte de cetogénesis, pues está vinculada al metabolismo de los ácidos grasos, pero también los aminoácidos pueden formar. Ahora sí, vamos con las reacciones. Son muy sencillas y son poquitas. Esta es la ruta que se llama cetogénesis. Dijimos que se formaba a partir de la acetilcoenzima A y nos dice que 2 moléculas de acetilcoenzima A se condensan, miren aquí dice 2, este es el acetilcoenzima A, por una enzima que se llama tiolasa. Cuando se condensan esas 2 moléculas de acetilcoenzima A, forman una molécula de 4 carbonos que se llama acetoacetilcoenzima A. Esta molécula de 4 carbonos también puede venir directamente de la beta oxidación cuando a la cadenita que se está recortando solamente le quedan 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces puede venir de las moléculas aquí solitas o directamente antes del último ciclo de beta oxidación formarse aquí. El acetoacetilcoenzima A luego complementa o une una tercer molécula de acetilcoenzima A. Esta tenía 4 carbonos, se le adicionan otros 2 y la enzima que cataliza esta adición de esta tercera molécula de acetilcoenzima A se llama HMG coenzima A sintasa. HMG quiere decir beta hidroxi beta metil glutaril coenzima A, que ese es el nombre de esta molécula. Beta hidroxi beta metil glutaril coenzima A o HMG coenzima A. Esta molécula tiene también participación en la formación del colesterol, pero esto lo vamos a ver cuando veamos colesterol. Nada más que esta partecita de aquí es exactamente igual a lo que vamos a ver con el colesterol, nada más que ocurren en diferentes sitios. La formación de los cuerpos cetónicos, ¿en qué sitio ocurre? ¿En qué organelo? ¿Lo leyeron? Y además lo acabo de decir y venían muchas dibujadas ahí. Mitocondrias, muy bien. Y la formación del colesterol ocurre en el citosol. Entonces, bueno, nada más es para que ustedes lo vayan a conectar también cuando veamos el colesterol. Dijimos 2 acetiles, acetoacetilcoenzima A, una tercera molécula de acetil para formar el HMG coenzima A. Posteriormente, de esta molécula de HMG coenzima A, por una enzima que se llama HMG coenzima A liasa, desprende una molécula de acetilcoenzima A para formar el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. El acetoacetato puede convertirse a través de una reacción de óxido-reducción por la 3-beta-hidroxibutirato deshidrogenasa al segundo cuerpo cetónico, que es 3-hidroxibutirato. Dijimos que tanto el acetoacetato como el beta-hidroxibutirato o 3-hidroxibutirato son ácidos carboxílicos. Aquí tiene su grupo carboxilo y eso les permite difundir muy rápidamente en la sangre. Cuando van en la sangre, el acetoacetato también se puede descarboxilar espontáneamente y formar el tercer cuerpo cetónico, que es la acetona. La acetona no la podemos utilizar nosotros en los tejidos que utilizan los cuerpos cetónicos, sino que la expiramos en la respiración, ¿ok? Entonces, 3 cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Ahora con la imagen de McKean, está más fácil. 2 de acetilcoenzima A se condensan para formar acetoacetilcoenzima A y luego llega una tercera molécula de acetilcoenzima A. Espérenme, porque ya no quiso el apuntador. Llega una tercera molécula de acetilcoenzima A y forma el HMG coenzima A o beta-hidroxi-beta-metilglutaril-coenzima A. Luego se disocia una molécula de acetilcoenzima A y forma el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. Del acetoacetato, por la deshidrogenasa, se puede formar el beta-hidroxibutirato o puede descarboxilarse espontáneamente para formar acetona. ¿Dudas de la cetogénesis? 4 enzimas se deben de memorizar de aquí. Ajá. Y la deshidrogenasa. Sí, la deshidrogenasa es la última. ¿Y es la misma enzima la final para también hacer cuerpos de acetona? No, la de acetona es espontáneo, no requiere, no requiere enzimas. Es una reacción espontánea. Muy bien, entonces esas son las reacciones de la cetogénesis. Ahora vamos con la parte contraria, que es la cetólisis.
Ya cuando se formaron los cuerpos cetónicos en el hígado, pues estos se van a través de torrente sanguíneo y se van a los tejidos que los pueden utilizar. Aunque siempre hay síntesis baja de cuerpos cetónicos, durante el ayuno, la cetogénesis hepática es cuando se incrementa. Se los he repetido ya un montón de veces, no se les vaya a olvidar. De hecho, no sé si conocen la estrategia de ayuno intermitente. ¿Sí la han escuchado? Ok, se fundamenta en la producción de cuerpos cetónicos y la quema de grasas a través de estos periodos de ayuno, para obtener energía a través de estos cuerpos cetónicos. ¿Okay? Bueno, los tejidos periféricos son los que utilizan los cuerpos cetónicos como fuente de energía alternativa a la glucosa. La cetólisis es la oxidación de los cuerpos cetónicos o la utilización de estos cuerpos cetónicos. Y entonces lo que ocurre es, vamos a basarnos en la imagen de acá. Si el que llegó fue el beta-hidroxibutirato, en el tejido se tiene que volver a convertir en acetoacetato. Y el acetoacetato, por una enzima que se llama beta-cetoacilcoenzima A transferasa, que utiliza o complementa con esta reacción del ciclo de Krebs, que es de succinilcoenzima A succinato, lo que hace es tomar la coenzima A de este succinilcoenzima A, transferírselo al acetoacetato y formar acetoacetilcoenzima A. Este acetoacetilcoenzima A, luego por la misma tiolasa, se parte en dos y genera dos moléculas de acetilcoenzima A. Estas moléculas de acetilcoenzima A entran al ciclo de Krebs en ese tejido periférico y entonces pueden obtener energía. Llegaron estos carbonos en forma de beta-hidroxibutirato, se convierten a acetoacetato. Y si se fijan la diferencia entre lo que va, digamos, en la formación y en la degradación, es que en la formación estaba este intermediario, el HMG coenzima A. Si ustedes lo ven en orden, es acetoacetil, HMG, acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Y podrían pensar que la utilización pues debería de ser hacia el revés, ¿verdad? Beta-hidroxi, acetoacetil, HMG y acetoacetato. Esta no ocurre en la cetólisis o en la utilización. No hay la formación de este intermediario porque los tejidos periféricos tienen una enzima que les ayuda a hacerlo de manera más directa. Y esa enzima se llama transferasa, que también se conoce con el nombre de tioforasa. Y entonces lo que ocurre es que beta-hidroxibutirato, acetoacetato, y sin necesidad de pasar por el HMG coenzima A, se convierte a acetoacetil y luego ya la tiolasa lo parte en dos. Si nosotros vemos esto, con esta imagen que es muy buena de Ferrier, aquí está lo que ocurre en el hígado, que es la cetogénesis, y acá está lo que ocurre en el tejido periférico, aquí está como ejemplo el músculo, que es la cetólisis. Entonces vamos a irnos desde acá, miren, déjenme ver si la puedo hacer más. Nos dice que todo comienza porque se empieza a acumular el acetilcoenzima A. Ustedes ya vieron que se acumula porque está bloqueado el ciclo de Krebs, por todos los mecanismos que explicamos en las primeras diapositivas. ¿De dónde puede venir el acetilcoenzima A? Pues de la glucólisis, de la oxidación de ácidos grasos, sobre todo de esta en los periodos de ayuno, y también puede venir del catabolismo de los aminoácidos. Estas dos moléculas de acetilcoenzima A se condensan por la tiolasa y forman el acetoacetilcoenzima A. Y luego se une una tercera molécula de acetilcoenzima A y forma el HMG coenzima A, que es este de aquí. Y luego esta molécula pierde una molécula de acetilcoenzima A, la cual puede ser recirculada a este punto de acá, y forma el primer cuerpo cetónico, que es acetoacetato. El acetoacetato ya puede salir al torrente sanguíneo, pero si hay suficiente NAD reducido en el hígado, lo que ocurre es que va a darse esta reacción de reducción del acetoacetato para formar beta-hidroxibutirato o 3-hidroxibutirato, el cual es el segundo cuerpo cetónico que también puede ir ya a torrente sanguíneo. La forma más efectiva sería que pudiéramos transportar 3-hidroxibutirato. ¿Por qué? Porque el acetoacetato, cuando sale al torrente sanguíneo de manera espontánea, es cuando pierde un dióxido de carbono y se convierte en acetona. Y la acetona ya no la podemos utilizar acá. Solamente podemos utilizar lo que llegue de acetoacetato y lo que llegue de beta-hidroxibutirato. ¿Dudas de
Dime. Los cuerpos cetónicos son los que nos causan la cetoacidosis, ahorita lo vamos a ver, porque bajan el pH de la sangre, por eso se conoce como cetoacidosis. La acetona lo que nos causa es el característico olor afrutado del aliento. No sé si ustedes han hecho ayunos muy prolongados, pero una característica es que se siente un aliento como afrutado. Ese es por la producción de acetona. Porque la expiramos en la respiración. ¿Afrutado como a fruta? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el músculo en el proceso que se llama cetólisis? Si llega como 3-hidroxibutirato, pues entonces se tiene que dar la reacción inversa a la que ocurrió en el hígado y se oxida a acetoacetato. Y luego el acetoacetato, por esta enzima que dijimos que se llama tioforasa, toma la coenzima A de esta reacción del ciclo de Krebs que convierte el succinil a succinato y le pega la coenzima A al acetoacetato para formar el acetoacetilcoenzima A. Y luego ya la tiolasa parte esta molécula en 2 moléculas de acetilcoenzima A y esta se puede ir ya al ciclo de Krebs para obtener energía del ciclo de Krebs. Este proceso de acá se llama cetólisis. Algo muy importante que ustedes deben de saber es que el hígado no puede utilizar los cuerpos cetónicos. Él los produce y los distribuye, pero él no los utiliza. Y la razón por la cual no los utiliza es porque no tiene la enzima tioforasa. La tioforasa es la Esta, es esta. Beta-cetoacilcoenzima A transferasa, esa mera es. El hígado no la tiene. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Dudas? ¿Quién más no puede utilizar los cuerpos cetónicos? Los eritrocitos. ¿Por qué? No tienen mitocondrias, exacto. ¿Y quién sí? Pues ahí están, miren, el cerebro, el músculo cardíaco y esquelético, la corteza suprarrenal, la mucosa intestinal. Ya para finalizar la clase, vamos a hablar de la producción excesiva de cuerpos cetónicos y lo que se denomina cetoacidosis diabética. ¿Cuándo ocurre? Bueno, pues cuando la producción de cuerpos cetónicos excede su utilización periférica. Es decir, nosotros estamos produciendo mucho más cuerpos cetónicos que los que estamos utilizando. Y ocurre principalmente en la diabetes mellitus tipo 1 no controlada, también en ayuno prolongado no controlado y cuando hay un consumo excesivo de etanol. Son las situaciones más características que se puede dar cetoacidosis. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que se acumulan en sangre los cuerpos cetónicos, a lo cual se le denomina cetonemia. Y empezamos a eliminarlos en mayor cantidad en la orina y a eso se le denomina cetonuria. Nos dice que hasta 5,000 miligramos cada 24 horas en orina y hasta 90 miligramos por decilitro en sangre, cuando en personas sanas es menos de 3 miligramos lo que debería haber de cuerpos cetónicos. En la diabetes, lo que ocurre, se explica más o menos acá, es que nosotros tenemos una disminución, o las personas que tienen diabetes tienen una disminución en la insulina y un aumento en algunas hormonas como la adrenalina y el glucagón, que esto tiene como consecuencia que aumente la lipólisis. ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo utilizar los carbohidratos como fuente de energía y obligan a la persona a hacer beta-oxidación. De hecho, no sé si se han fijado que uno de los primeros signos que nosotros podemos ver en las personas que están debutando con diabetes es que pierden muchísimo peso. Y de repente dicen, ay, adelgazó muchísimo él o mi tío, mi abuelito, de repente perdió mucho peso y es porque ya no estaba pudiendo utilizar la glucosa y empezó a quemar muchos ácidos grasos como fuente de energía y hay una pérdida súbita de peso. Bueno, entonces aumenta la lipólisis. La consecuencia del aumento de la lipólisis es que hay muchos ácidos grasos libres en plasma y eso hace que se produzcan cuerpos cetónicos en el hígado y que los cuerpos cetónicos se generen una cantidad mayor a la que son utilizadas por los tejidos periféricos
y entremos en lo que se llama cetoacidosis. Yo aquí nada más les pongo las formas en las que se determinan en el laboratorio la cetonemia, que busca el 3-hidroxibutirato por un equipo que se llama reflectómetro, y normalmente en los cuerpos cetónicos en orina lo que detectan es el acetoacetato y lo hacen a través de una tira reactiva. Meten la tirita a la muestra de orina y ahí es que sale más o menos la concentración. ¿Cuáles son los síntomas y signos clínicos de que tenemos una excesiva producción de cuerpos cetónicos, y sobre todo la cetoacidosis diabética? Bueno, pues el aliento afrutado por la producción elevada de acetona, que esa no es metabolizable. También hay acidemia. ¿Por qué? Porque los cuerpos cetónicos son ácidos y en sangre, ya ven que eran ácidos carboxílicos, tienen su grupo carboxilo. Bueno, en la sangre pierden el protón y eso hace que baje el pH plasmático. Y además, en las personas que tienen no controlada la diabetes, una característica importante es la deshidratación. ¿Por qué? Porque hay mucha más pérdida urinaria de glucosa y cuerpos cetónicos que tiene que ir acompañada de una excreción mayor de agua y eso hace que haya menor volumen plasmático y eso no ayuda a que el pH pueda mantenerse en una concentración adecuada. Entonces, imagínense en el plasma, tengo cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos pierden un protón, aumentan los protones y eso es lo que hace que baje el pH, ¿ok? Y ahí anda los protones en determinada cantidad de volumen sanguíneo, pero además, como yo estoy con una cantidad excesiva de glucosa, el riñón está sacando glucosa, pero además lo está sacando acompañada de mucha agua. Las personas que tienen diabetes tienen una frecuencia de ir al baño muy, muy seguida, ¿verdad? Entonces sacan y sacan agua, el volumen de la sangre disminuye y eso hace que los protones que anden ahí tengan un efecto más severo y den una muy alta concentración, que es lo que genera la acidosis grave. ¿Cómo se diagnostica clínicamente esto? Pues con las mediciones de cuerpos cetónicos en sangre y en orina, y hay que evaluar si hay además signos de acidosis metabólicas como un pH sanguíneo bajo o una producción de bicarbonato reducido. En esta imagen que está acá, les pongo algunos de los síntomas de una cetoacidosis diabética que dependiendo de la severidad puede dar ya después signos más graves o más ligeros, dependiendo del grado, ¿verdad? Algo que siempre es reconocido es una sed excesiva, porque estamos deshidratados por estar eliminando glucosa. Van las personas mucho al baño, pierden peso, también tienen problemas en dolores estomacales y náuseas. Cuando ya es más grave ya hay vómitos, signos severos de deshidratación. Y luego ya pues empieza a haber otros problemas respiratorios, incluso cuando ya es muy, muy severo puede caer hasta la inconsciencia o en lo que se conoce como coma diabético. ¿Sí? ¿Preguntas?